estamos en Cristo, tenemos la naturaleza divina, nuestros cuerpos son el templo de Dios, esa es la realidad. Dios vive en nosotros. Pero como vimos ayer, el enemigo procurará por todos los medios atravesarse en el sentido literal para obstaculizarnos con el fin de que nosotros no avancemos, no consumamos el propósito. El enemigo puede atacar nuestro cuerpo con enfermedades y bueno, todas esas cosas. Puede atacar nuestra alma. Cuando hablamos del alma, hablamos de la mente, hablamos de las emociones, hablamos del intelecto. Entonces, el alma puede estar siendo afectada por el diablo, por el demonio. Y yo creo que, si bien es cierto, nuestro espíritu renació, fuimos regenerados cuando nos convertimos al Señor, nuestra alma debe ser transformada. Y hay una palabra ahí que es la palabra transformación. Y el propósito de Dios es que nosotros seamos transformados hasta llegar a ser idénticos a Jesucristo. ¿Ha leído eso en la Biblia? Ese es el propósito. O sea, como Jesús. En Romanos capítulo 8, versículo 29, Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si bien es cierto, este texto tiene relación con el encuentro que tendremos con Él cuando Él venga por nosotros, cuando Él venga por la iglesia. El proceso de transformación hasta ser semejantes a Él comenzó desde nuestra conversión. Desde el momento de nuestra conversión comenzó el proceso de transformación del alma, como también la transformación del cuerpo. Una cosa es regeneración, otra cosa es la transformación. La transformación es el resultado de un cambio de mentalidad. Pero para que la mente, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la necesidad de transformar la mentalidad. ¿Y cómo se da esta transformación? A través de no solo la lectura de la palabra, sino también de la meditación de la palabra. Hay un proceso que se llama el proceso de la meditación de la palabra. A diferencia de lo que dicen los orientales, que la meditación es poner la mente en blanco, cruzar las piernas y tomar una posición, como ellos la llaman, pero esa no es la meditación de que habla la palabra. Meditar en la palabra es pensar, repetir, ponderar,
considerar, ver con la mente, hasta que esa palabra venga a ser para nosotros una transformación o una obra transformadora. Este es un proceso y estamos en ese proceso, pero en el camino del proceso o en el proceso de la transformación, tenemos que enfrentar una serie de situaciones espirituales. Somos salvos, somos hijos. La realidad es que Dios está en nosotros. Pero es posible que haya áreas de nuestra vida que aún no han sido tocadas o alcanzadas por el Señor que vive en nosotros, porque hay áreas que sí, como que el Señor no ha podido ingresar ahí, como por ejemplo, mente, emociones, voluntad. Eso es alma, ¿no? Mente, emociones, voluntad. ¿Y por qué esas partes de nuestro ser no han sido controladas? Usemos la palabra controladas por el Espíritu. ¿Por qué? Bueno, deberíamos mirar qué es lo que está pasando. Es posible que haya habido una intervención espiritual, un espíritu esclavizador que esté controlando esa área de nuestra vida. Ayer hablamos de espíritus, no hablamos mucho, pero ustedes tienen unos apuntes ahí. Hay que revisarlos, hay que repasarlos, hay que estudiarlos. Pero ayer hablábamos de personalidades, de espíritus, personalidades que ellos buscan un cuerpo para poderse expresar, ¿cierto? Entonces, hay espíritus del demonio, espíritus malos, que tocan la puerta y si uno le abre la puerta, pues se meten. ¿Y cuál es la puerta que se le puede abrir al demonio? Una de ellas es el pecado. El pecado es una puerta que se le abre al diablo. Y cuando la puerta se le abre, pues el tipo se mete. El demonio se mete. Ayer veíamos que es importante, si uno quiere ser libre y restaurado, es esencial, es trascendental el dar un paso del arrepentimiento. Mientras no haya arrepentimiento o renunciación de aquella cosa que me ha mantenido esclavizado y que yo sé, ¿no?, que yo estoy incurriendo en algo y bueno, pero lo que pasa es que no quiero que nadie se entere. Y eso es algo como muy íntimo, como muy personal. Esa es mi vida privada. Ese es el decir, ¿no? Es que esa es mi vida privada y no quiero que nadie se me meta ahí. Pero resulta que hay unas cosas que yo sé que no son correctas, pero aún así las mantengo. Estoy abriendo o manteniéndole al enemigo un derecho para influir, controlar y destruir nuestra propia vida. Cuando uno confiesa el pecado, la Biblia dice: el que confiesa sus pecados hallará ¿qué? Halla misericordia, ¿no? Halla perdón. El que confiesa su pecado, el pecado, dice la Biblia, que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero debe haber una confesión, debe haber un reconocimiento, pero también un arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver con renunciar, con dar un giro, con dar la vuelta y tomar la dirección correcta. Eso es arrepentimiento. Mientras no haya arrepentimiento, no hay rompimiento. El arrepentimiento nos lleva a una ruptura, a romper. Y hay que romper. Y eso se necesita decisión. Se necesita la voluntad de cada uno de nosotros. ¿Cuáles pueden ser los espíritus esclavizadores que están ahí, pero que nosotros hasta llegamos al punto de convivir con ellos? Porque es que a veces se hace una convivencia con el extraño, ¿no? Ya está ya eso es como un hábito. Pero hay unos
espíritus esclavizadores, no estoy diciendo que estemos poseídos por el diablo, pero sí es posible que estemos siendo controlados en unas áreas. Haya una influencia, un tormento. Y de eso se trata. Necesitamos una vida plena, libre en Cristo, para poder funcionar como Dios quiere que funcionemos. Entonces, un esclavizador puede ser el temor. No sé si alguien se ha enfrentado al temor. Al temor en el sentido de negativo, ¿no? No estoy hablando del temor a Dios. Temor a Dios es reverencia, reconocimiento, reconocer su soberanía, su grandeza. Ese temor no me esclaviza. Yo debo tener temor de Dios, pero hay un espíritu de temor, de que habla la Biblia allá en Timoteo, primera de Timoteo, creo que es 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de temor o cobardía, sino de amor, sino de poder y de dominio propio. Es segunda de Timoteo 1:7. Gracias. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o temor. El temor es un espíritu. El temor esclaviza. Es importante que miremos la Biblia, cuánto Dios habla del temor. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vamos a encontrar textos y textos y textos de Dios, expresiones del Señor diciendo: no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Porque el temor esclaviza. El temor es un espíritu esclavizador. Temor al fracaso, temor a la muerte prematura, temor a las enfermedades, temores. Ese es un espíritu que hay que tratar con él y hay que romper con él para que esa influencia ya no esté sobre nuestra vida. Ese espíritu, ¿qué área del ser ataca? ¿El cuerpo, el espíritu o el alma? El alma. Hay otro espíritu que es el rechazo. Espíritu de rechazo. ¿Qué es el rechazo? Bueno, no sé si alguien alguna vez se sintió o fue rechazado. Fue rechazado por alguien. No sé si esa situación que le ocurrió en su vida, que me ocurrió a mí, me dejó, a ver, ¿cómo diríamos? Marcado, y que en cualquier momento ese sentimiento, llamémoslo por lo pronto sentimiento, se manifiesta y nos lleva al extremo de hacernos sentir sin aceptación. Es horrible. Cuando uno está en una comunidad, en un grupo y en el fondo dice: aquí yo como que no soy bienvenido, a mí no me tienen en cuenta, otros sí, pero yo. Y es un sentimiento, pero ese sentimiento no es otra cosa sino la manifestación del espíritu de rechazo, como también el rechazo operando de nosotros hacia. Son espíritus esclavizadores. Otro espíritu que es de la misma familia, el espíritu de falta de perdón. ¿Cuántos de nosotros en el transcurso de la vida fuimos violentados, maltratados? Y eso dejó en nuestro ser una situación ahí, llamémoslo herida, quebranto, y pase lo que pase, pero yo nunca olvidaré lo que me hicieron. Ese es un espíritu esclavizador. Ese espíritu, ¿en qué área
¿En qué área del alma se manifiesta? ¿En las emociones? En las emociones. Emociones. Porque es que el carácter tiene que ver con la expresión del ser. Carácter. Bueno, eso es otro tema. Pero se expresa a través de las emociones. Bueno, también el temor, si bien es cierto el temor afecta nuestra mente, pero ese temor también afecta afecta las emociones. Hay otros enemigos que tenemos que, las influencias, esto también tiene que ver con las emociones, pero tiene que ver con la parte sexual a la vez, la impureza sexual, pornografía. Bueno, ustedes no saben qué es eso, pero ¿sabía que esa es una esclavitud? Ese es un espíritu. Impureza sexual, entre ellos fornicación, adulterio, fantasías, fantasías, fantasías. Esa es una influencia espiritual. Tal vez usted dirá, yo soy pastor, soy esposa del pastor, por mi mente nunca pasará eso. La felicito y lo felicito, pero cuidado, no baje la guardia, porque en cualquier momento puede ser atacado. Y el problema es que cuando se abre la puerta, esos espíritus son esclavizadores. Conozco casos de personas que han luchado y se sienten tan sucios espiritualmente, porque eso trae una condenación impresionante, y han luchado para superar esa situación, pero ellos con sus fuerzas no han podido, porque hay un control en la voluntad. Es como el drogadicto, ¿no? El drogadicto, ¿no? El drogadicto, su voluntad está cautiva, y hasta que él no tome la decisión de romper con eso, no hay una liberación. Pero qué otros enemigos pueden estar afectando nuestra alma? Tal vez usted tenga la lista ahí. Pero hay espíritus también que atacan nuestro cuerpo con enfermedades. Demonios que han influenciado o atado la generación. Espíritus generacionales. Vuelvo y digo, las maldiciones fueron rotas, las maldiciones generacionales se rompieron desde el momento de nuestra conversión. Pero es posible que haya una influencia aún que esté afectando como una herencia, ¿no? Una herencia espiritual, herencias espirituales. Esos son espíritus esclavizadores. División familiar. No sé cuántos hayan visto situaciones donde el hogar se ha tornado tan difícil manejar la armonía y la división. Son espíritus. Yo quiero que cerremos nuestros ojos. El Señor dice en la epístola a los Corintios que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Pero el que se une al Señor, Primera de Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Yo sé que el Espíritu Santo está en nosotros, pero es necesario que le demos a Él hoy los espacios que Él requiere de nuestra vida para que tome el control, el señorío. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, también dice: porque el Señor
es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. También el Señor dice que Él vino para libertar a los cautivos, para romper las cadenas de opresión. Y yo quisiera que en este momento permitiéramos al Señor obrar en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Si hay alguna atadura, alguna situación, el primer paso, hablar con Él y confesarle: Señor, yo he pecado. Segundo, tomar una decisión radical. No más con eso. ¿De acuerdo? No más, y es no más. Hasta que no lleguemos a ese punto, no podremos quitarle al enemigo el derecho legal de seguir atormentándonos. Padre, gracias. Cierre sus ojos, incline su cabeza y piense: Señor, escudriñanos. Escudriñanos, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Aquí estamos hoy. Gracias. Espíritu Santo, gracias. Tome el control, Señor. Hay un espíritu de estancamiento que algunos de ustedes están enfrentando. Ese espíritu no viene de Dios. ¿Recuerdan cuántas veces el enemigo quiso detener la marcha del pueblo de Dios? Hay un espíritu que se llama espíritu de Amalek. Cuando Israel salió de la cautividad de Egipto, lo primero que encontraron fue a los amalecitas, quienes se pusieron en el camino e hicieron guerra para que ellos no avanzaran. Y hay otro espíritu que se llama el espíritu de Moab. Moab significa maldición. Ese espíritu apareció en el desierto cuando Israel avanzaba. El rey de Moab salió al camino y quiso detener el avance del pueblo a través de maldiciones. Yo quiero que esta mañana ese demonio de estancamiento que no nos ha dejado surgir, avanzar en la consumación del propósito, ese obstáculo espiritual, salga de una vez y para siempre. Pero también hay demonios que tienen que ver con las finanzas, espíritu de pobreza, escasez, ruina financiera. Ese puede ser un espíritu generacional que ha controlado la familia por generaciones. En el libro de los Proverbios dice que la pobreza es como un caminante, o sea, lo trata como una personalidad. Pues este es el día para ser libre de ese demonio de pobreza. Esa maldición no tiene por qué ejercer más control de su vida, de mi vida financiera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Incline su cabeza si quiere y hable con Dios y cuéntele
tome una decisión, confiese aquello que usted sabe que está ahí y que no es correcto. Nosotros lo sabemos, el Espíritu Santo nos da testimonio de esas cosas. Señor, gracias. Te pido perdón, Señor. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tu palabra dice que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gracias por perdonarnos y gracias por limpiarnos, Señor, en esta mañana. Tomamos la decisión de renunciar a esos pecados, a esos comportamientos, a esas conductas que no están de acuerdo a tu palabra. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y renunciamos ahora y rompemos todo vínculo, toda alianza con esos demonios cautivadores, opresores, en el nombre de Jesús. Amado Señor, confirma la buena palabra. Ato todo espíritu atormentador en esta hora y ordeno que salga. Suelta el alma, la mente, esa perturbación en la mente, ese espíritu de confusión, en el nombre de Jesús de Nazaret, espíritu de temor, salgan en el nombre de Jesús. Ordeno que todo demonio que ha cautivado el área sexual, toda ligadura del alma, en el nombre de Jesús se rompa ahora mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quebranto esa maldición, esa atadura. Pornografía, fantasías sexuales, en el nombre de Jesús. Espíritu de adulterio, de fornicación, toda inmoralidad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora ordeno que ese demonio de división familiar lo ato y ordeno que las familias, nuestras familias, son completamente libres. Libres. Esa raíz de división, pensamientos de divorcio, pensamientos de separación, suéltalos en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Espíritu de rechazo, lo ato y ordeno que salga ahora mismo. Espíritu de falta de perdón, de resentimiento, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de pobreza, suelta las finanzas, quebranto la maldición de la pobreza en el nombre de Jesús. Toda herencia de enfermedad la quebrantamos en esta mañana. Esa herencia de enfermedad, esa maldición de enfermedad que ha afligido la familia, toda muerte prematura, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ordeno que salga. Padre, tu palabra dice que toda planta que no plantaste tú, será desarraigada. Y yo ordeno que esas raíces ahora mismo se secan y son desarraigadas en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda confusión en la mente, perturbación, ordeno libertad en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias. A ver, reciba su libertad en el nombre de Jesús. Reciba su libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toda confusión desaparece. Ansiedad,
toda confusión, toda perturbación en el nombre de Jesús, todo pensamiento desordenado desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Señor, gracias. Gracias. A ver, dígale: Señor, gracias. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Si lo cree, dígaselo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nuestra alma, Dios quiere usarla de una manera extraordinaria. Nuestra mente, nuestras emociones. Un alma consagrada al Señor es un canal que Él va a usar de una manera extraordinaria. ¿No lo cree? ¿Sí lo cree? Nuestro cuerpo, Dios quiere usarlo de una manera extraordinaria. Entonces, por eso dice la Biblia que debemos presentar nuestros cuerpos delante de Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Decir: Señor, te entrego todo mi ser. Y ese es el pensamiento y el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a mirar rápidamente lo que tenemos aquí con los apuntes. Quedamos de hablar hoy de dunamis. Dijimos que dunamis es una palabra griega que literalmente significa conectado con poder. Conectado con el poder. Eso es dunamis. Hay una fuente de poder y si hay conexión, entonces el poder va a fluir. Separado de la fuente, nada podemos hacer. El Señor Jesús dijo ahí en San Juan, en el capítulo 15, separado de mí, nada podéis hacer. Se necesita una conexión. ¿Sí? La conexión. Lo mismo que estas lámparas que nos están iluminando hoy. Esas lámparas tienen un diseño. El diseño es ese. Y ellas están cumpliendo propósito. El propósito de quien la diseñó y la creó fue que pudiera transformar esa energía en luz y nos pudiera iluminar. Pero si esa lámpara no estuviera conectada con la fuente o con la planta de poder, ¿estaría cumpliendo el propósito? No, no estaría cumpliendo el propósito. ¿Por qué no estaría? Por la desconexión. El principio es: conéctese. ¿Pero con quién? Con la planta de poder. Eso significa dunamis. ¿De acuerdo? Dunamis es conectado con el poder. Diga: conectado con el poder. ¿Quién es la fuente de poder? El Espíritu Santo. Diga: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente de poder. Entonces, necesito esa conexión con Él. Necesito que la fuente esté mandando la fuerza, la energía como debe ser para que yo pueda cumplir con propósito. Bueno, de por sí que el Señor Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. O sea, más o menos el ejemplo es la lámpara. Fuimos diseñados para iluminar. Fuimos diseñados para iluminar en las tinieblas. Pero ese diseño o ese propósito por el cual fuimos creados, lo lograremos siempre y cuando estemos conectados con la fuente de poder. ¿Recuerdan Hechos capítulo 1, versículo 8? Cuando el Señor nos manda al mundo a predicar la palabra, cuando el Señor nos envía a cumplir con la misión, Él dice: reciban el poder. En Lucas capítulo 24, versículo 49, el Señor le está diciendo a los discípulos lo mismo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis
investidos. ¿Investidos de qué? De poder. Me puse a mirar esa palabra investido. ¿Qué significa la palabra investido? Esa palabra significa ponerse un vestido o ir a lo hondo, literalmente. Uno es que me meta en un vestido, ¿sí? Meternos en un vestido. Pero también esa palabra en griego, la idea es como sumergirse, de tal forma que quede cubierto. Es esa, literalmente, usa el término de hundimiento, de hundirse. Entonces, de donde uno puede concluir que la palabra investir está sugiriendo es empápese. Hay otra palabra que el Señor usa en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. El Señor dice, bueno, estaban juntos, el Señor mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿A qué promesa se refiere el Señor Jesús? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Al Espíritu Santo que había sido prometido desde el Antiguo Testamento, y el Señor Jesús volvió a mencionar acerca de la venida del Espíritu Santo. Joel predicó y profetizó acerca del Espíritu Santo, y a través de Joel el Señor dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En el Antiguo Testamento esto fue una promesa, pero el Señor dice: mire, quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa, hasta que se cumpla la promesa. Y el versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces aquí usa la palabra bautismo. Cuando leemos sobre el bautismo ya tenemos una idea a qué se refiere, pero por lo general siempre nos estamos refiriendo al bautismo en agua. ¿Qué es bautizarse en agua? Sumergirse. En otras palabras, el agua que está fuera de nosotros, hay un momento que nos empapa, nos sumergimos en el agua. Ese es el bautismo en agua que viene de afuera hacia nosotros. Pero la palabra bautismo con el Espíritu, que el Señor usa aquí, hasta que seáis bautizados con el Espíritu, no habla de que el Espíritu vendrá de afuera hacia mí, sino más bien que el Espíritu fluirá dentro de mí hasta que me inunde. Y aquí la palabra, la diferencia entre el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu es esa. Mientras que en el bautismo en agua nos empapamos, nos mojamos, el cuerpo queda totalmente lleno de agua, pero por fuera, ¿no? Por fuera. Porque si el que se va a bautizar abre la boca, va a tomar un poco de agua. Pero el bautismo en agua es, mójelo por fuera, empápese, ¿cierto? Pero por fuera. Mientras que el bautismo en el Espíritu Santo no es solo un toque, ¿sí? No es algo que viene y sentí el toque, sino que la palabra bautismo aquí quiere decir estar completamente inundado. Y la inundación viene de adentro hasta saturarme completamente. Y no es una fuente que está afuera, sino que la fuente ya está dentro. Lo que pasa es que la fuente no está activa. El Señor Jesús habló del Espíritu Santo en San Juan capítulo 7,
versículo 37, 38, 39. Y el Señor dijo, aquel día de la fiesta, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, y también la Biblia dice, le dijo el Señor a la mujer samaritana, que el agua que Él da es una fuente que salta para vida eterna, dando a entender que la fuente está dentro. El Espíritu Santo está en nosotros. Esa es una realidad. Recibimos el Espíritu Santo el día que nos convertimos. ¿De acuerdo? Él vino a establecer su residencia en nosotros. Pero eso no significa que estemos llenos o que estemos inundados del Espíritu Santo. La palabra nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, para muchos pentecostales, para muchos de nosotros, pensamos que todo se cumpliría con el recibir el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Ya lo dije, la llenura con una manifestación como son el hablar en lenguas, ¿verdad? Las lenguas son una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Pero el problema para muchos cristianos es que nosotros nos conformamos con la experiencia de que ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo y que ya como estoy bautizado con el Espíritu Santo, yo ya pasé por ahí. Pero aquí la palabra de Efesios 4:18, cuando usa el término sed lleno del Espíritu Santo, la idea no es téngalo como una experiencia de su vida cristiana, simplemente como algo que experimentó en alguna ocasión. A ver, ¿cuántos de ustedes recuerdan el día que por primera vez hablaron en lenguas? ¿Lo recuerdan? ¿Cuánto hace? 31 años. ¿Cuánto hace? 2008. Muy bien. Son experiencias. La tuvimos. Qué bendición. Pero no basta o no es suficiente con que ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Lo que el Señor nos está diciendo aquí de ser llenos, esta palabra quiere decir que seamos llenos repetidas veces, siempre en una, es decir, esto es como un presente continuo. Es decir, no la llenura de hace 31 años, porque eso ya pasó. Esa fue su experiencia ese día. No la del 2008. Eso ya pasó. No la de 1975. Esa ya pasó. Con el agua que yo tomé en esa ocasión, no puedo vivir toda la vida. Con la llenura de ese día, no es suficiente hasta cuando Cristo venga por mí. Entonces el Señor dice, mire, tiene que llenarse constantemente. Así como la lámpara necesita estar conectada permanentemente para poder cumplir con la función, con el propósito, la lámpara no cumple solo por estar ahí colgada, tiene que estar conectada para que pueda iluminar. De la igual manera nosotros. La palabra clave aquí es llénese constantemente, llénese repetidas veces. Mejor dicho, manténgase lleno del Espíritu Santo. Y esa es la palabra clave. ¿Qué requiere para estar llenos del Espíritu Santo siempre? Número uno, desearlo. El Espíritu Santo es Dios
es la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo, como vimos ayer, no solo nos anhela, sino que también nos cela. A Él lo podemos contristar y por lo general lo contristamos repetidas veces. Él es muy sensible. ¿Y cuántas veces nosotros lo hemos contristado? Pero para estar lleno del Espíritu Santo permanentemente, yo tengo que estar dispuesto, quererlo, desearlo, procurarlo y buscarlo. En el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo leíamos antier, esos versículos del 28 en adelante, cuando los hermanos estaban ahí amenazados y ellos se encerraron a orar, a pedir denuedo y a pedir que el Señor confirmara la palabra con señales y prodigios, ¿sabe qué pasó ese día? ¿Qué pasó? Versículo 30 versículo 30, versículo 29, versículo 30, versículo 32 de Hechos capítulo 4. ¿No lo tienen? ¿Ya lo tienen? No, más adelantico, por favor. Hechos, ¿dónde está Hechos? ¿Es el 30? ¿No trajeron la Biblia? Ah, bueno, ya la tienen en el equipaje. El versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ellos ya habían pasado por el Pentecostés. O sea que la llenura del Pentecostés fue el día de Pentecostés. Ahora necesitaban nuevamente la llenura. ¿Qué quiero decir con esto? La llenura debe ser repetida, constante. Y la llenura significa estar inundados. Que el Espíritu Santo tome el control de cada área de nuestra vida. Él es la habilidad. Él es el poder. Él es quien tiene la capacidad para hacer aquellas cosas extraordinarias a través de nosotros. Ayer leíamos unos versículos en el Evangelio según San Lucas, cuando vimos que el Señor Jesucristo recibió la habilidad para hacer lo que hizo, los milagros y la vida extraordinaria, la recibió cuando recibió la unción del Espíritu Santo. Y que el poder del Espíritu se manifestó en él. El poder sanador del Espíritu Santo en él. ¿Se acuerdan que leíamos? Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Lucas 5:17. ¿Se acuerdan que citábamos el texto de la mujer del flujo de sangre? Cuando recibió el milagro de la sanidad, el Señor dijo: yo sentí que poder salió de mí. O sea, el poder en él. ¿Y cuál poder? El poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Hechos 10:38? Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo nos capacita. Es la persona del Espíritu Santo la que nos da la habilidad para hacer. Y de eso se trata. Cuando el Espíritu Santo nos llena, permitimos que nos llene, comienzan a manifestarse los dones del Espíritu. Hay 9 dones. ¿Recuerdan cuáles son los 9 dones? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, fe, sanidades, milagros, profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Son los dones del Espíritu que están allí en Corintios capítulo 9. Lo que Dios quiere es que ustedes y yo operemos en esos dones. Pero se requiere
la conexión con el poder, la conexión con el Espíritu Santo. Tenemos la autoridad. Ahora tenemos que llenarnos del poder. Porque autoridad y poder es lo que el Señor quiere que opere en cada uno de nosotros. Usted puede hacer sus donaciones a nombre de la Iglesia Cristiana Pai. NIT 900-002-292-8 por medio de transferencia en línea. Da Vivienda, cuenta corriente 047-396-999-3954. Bancolombia, cuenta de ahorros 23-739-166-454. Recuerde enviar el comprobante a la línea WhatsApp 304-664-5248.